Como siempre, hacemos una pequeña recapitulación de la clase anterior y decimos, ya mira, que vimos la clase anterior y dijimos que de alguna forma vimos, obviamente las clases anteriores era del trabajo, ¿cierto? Porque la clase del trabajo, esa no hay recordatorio. Entonces, le vimos que visualizar era súper importante, no sé si se acuerdan, porque muchos de los problemas se resuelven con visualización. Antes de ir a modelar, uno hace los típicos scatter plots y cosas de ese estilo que te permiten de alguna forma entender qué es lo que está de fondo en el problema antes de tirar las ecuaciones, ¿cierto? Como sin sentido. Y por lo tanto la visualización va a ser súper importante para sacar buenos resultados. Y también vimos, bueno, tuvimos el caso del negocio de real estate, ahí estuvieron jugando un ratito, ¿cierto? Y se dieron cuenta que hay que hacer hartas cosas cuando uno quiere hacer uno de estos trabajos. Y en este caso me gustaría haber dejado una pregunta abierta que era, en el caso de real estate que estaban viendo, ¿qué importaba más? ¿Ustedes creen predicción o inferencia? ¿Qué creen ustedes que importaba más para el caso de real estate que estaban cubriendo? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan cuando tuvimos la discusión entre predicción e inferencia? Una discusión muy acalorada que tuvimos en las primeras clases. Bueno, ¿ustedes qué creen que en el caso de real estate, qué es más importante? ¿Predicción o inferencia? O no creen nada. También puede ser, se declaran incrédulos ante la pregunta. Yo creo, En- perdón, Enrique, Elías está primero. Profesor, buenos cuente. días. Yo más que creo que un método u otro va a depender de lo que estemos analizando, porque, por ejemplo, para el real estate, yo creo que en mi caso usaría más predicción, porque quisiera predecir qué va a ocurrir con el futuro, con las futuras propiedades. No sé si me... En términos de precio, ¿cierto? Claro, yo como inversionista quiero maximizar mi valor, entonces quiero saber Exacto, quiero, muy bien. qué va a pasar con el precio, por ende quiero predecir qué va a saber. O en cambio, por ejemplo, si estamos hablando de un consumidor, yo quiero inferir qué va a querer. No sé si me explico con las palabras la diferencia que entiendo yo, por lo menos. Sí, te explicas perfecto. Al menos yo lo entiendo súper bien lo que me estás tratando de decir y estoy totalmente de acuerdo. Y creo que efectivamente, primero, como tú bien dijiste, si es predicción o inferencia, lo que va a importar acá va a depender del objetivo que tengo, ¿cierto? Si yo lo que quiero es comprar y vender, ponte propiedades, porque las compro más baratas y las logro vender más caras, entonces lo más importante para mí va a ser predicción y no me va a importar mucho la inferencia. Para todos los que se olvidaron, cuando hablamos de inferencia, hablamos de la capacidad de que una variable me diga la correlación con la dependiente. Ya es decir, si yo aumento en uno el número de baños, ¿en cuánto sube el precio? ¿O cuál es la variable más relevante en explicar el precio? Esos tipos de preguntas son preguntas inferenciales, ¿ya? Que me dan correlaciones, efectos, no necesariamente causales, pero efectos. Y muchas veces mi objetivo es responder eso, ¿cierto? Si yo amo, por ejemplo, varias asesorías que nos tocó hacer eran de gobierno, y ahí la pregunta era, ¿cómo el subsidio que se está aplicando genera un impacto en el precio? Ahí la pregunta es netamente inferencial, por lo tanto el modelo tiene que ser un modelo inferencial acorde, de modo que yo pueda responder, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio en el precio ante el cambio en ese subsidio? ¿Ok? Es súper, súper distinta. Pero cuando yo estoy en el otro mundo y me digo, oye, yo quiero comprar y vender y no me interesa nada más, o sea, yo lo que quiero es comprar barato y sacar un delta cuando vendo, ¿cierto? En ese caso, lo único que estoy buscando es un algoritmo que me dé la predicción más exacta posible, ¿ya? Entonces eso va a depender del objetivo. En el trabajo, como ustedes tenían al final una pregunta de administración de portafolios que era cuál es el mejor modelo para poder comprar y vender, probablemente la respuesta es predicción, ¿cierto? Eso es lo que más le iba a importar a ustedes ahí, ¿ya? Y después vimos en la última clase cuáles son los pasos para
hacer un trabajo de Business Analytics y de alguna forma esta es como una receta de cocina que va a ser súper importante si quieren estar en este campo, ¿cierto? Y se ponen a desarrollar proyectos por ustedes mismos. La gracia es que lo primero y siempre más relevante va a ser determinar el problema y cuál es la solución ideal para esto. Y uno dice, ya, esa cuestión es como obvia, ¿cierto? Y a mí me pasa mucho eso, es medio gracioso, pero al final igual te pasas por el mundo y nadie lo hace. Entonces, créanme que hay mucho valor ahí. Si ustedes logran sentarse y pensar de verdad cuál es el problema, y acá va a estar toda la gracia, porque el 99% de las respuestas van a ser: el problema son los datos, el problema es que hay una variable que no tenemos, el problema es que está todo en Excel. Recuerden que el problema es un problema de negocios subyacente más profundo que eso, ¿ya? Mucho más profundo. El problema no es que está todo en Excel. Eso es un problema que se inventaron ahora con la tecnología, con el avance de la tecnología para justificar que la automatización es la herramienta que sigue. La pregunta es, de fondo, ¿por qué yo necesito pasar de Excel a Python? Y ahí tiene que haber una respuesta de negocios, algún flujo que estoy perdiendo, algún costo que estoy aumentando, algo que estoy dejando de ganar. Si eso no existe, entonces ¿por qué tengo que mutar de Excel a Python? ¿Entienden lo que está de fondo? El problema que tienen que buscar no es un problema de analytics, es un problema de negocios que se resuelve con una herramienta de analytics. Ahí está el valor. Si se pierden y buscan un problema de analytics, nunca van a generar valor agregado, o lo que generen va a ser muy poco, ¿ya? Yo he visto cientos de cosas automatizadas. El otro día teníamos una reunión súper importante, ponte, y estábamos justo hablando de esto. Habían conseguido automatizar 100 millones de cuestiones. Habían ahora, no sé, ponte antes el reporte se hacía a mano y ahora habían logrado conseguir como 50 reportes automatizados. ¿Saben cuál era el valor agregado de esos reportes? Era cero, porque nadie los leía. Entonces tú te preguntas ahí, oye, ¿por qué nadie los leerá? Y la respuesta es: nadie los lee porque nunca pensaron en cuáles eran los reportes que se necesitaban de verdad para generar valor. Y eso había que automatizarlos probablemente. ¿Me entienden? Entonces, en ese definir problema que suena tan sencillo, es la parte más compleja de Business Analytics. Después van a encontrar una solución y después van a empezar a hacer todos los otros pasos, que ya son más de modelamiento, ¿cierto? Una base, los modelos, cross-validation, ¿cierto? Y de nuevo, que esta va a ser como la parte de analytics, así como propiamente tal, van a volver a saltar a esto, que es desarrollar la estrategia. Entonces la parte más relevante, donde están las estrellitas acá, son estas dos, ¿no? El problema y solución, y después cuál es la estrategia que hace que el modelo, o los modelos, o las soluciones, o los dashboards, o la solución de inteligencia artificial, o lo que quiera que sea que usaron, agarra valor, ¿ya? Esa es como la parte importante. Entonces, ahora sí, dicho eso, nos vamos a este súper requete contra mega interesante tópico que se llama redes neuronales, ¿ya? Y eso es las redes neuronales, ¿ya? Las redes neuronales es la base de lo que hoy conocemos como Deep Learning. Entonces, se han dado cuenta que está súper famoso, todo el mundo habla de Deep Learning, ya. Está así más famoso que Mickey Mouse. Entonces, esta cuestión, la base de Deep Learning o conocimiento profundo son las redes neuronales, ¿ya? Entonces, por eso lo vamos a ver, porque se ha vuelto, y sobre todo ahora con todo el debate de ChatGPT y todo lo que va a pasar, y se dieron cuenta que ahora está como esos 6 meses de pausa que se piden, así como 6 meses de pausa para que no destruyan las máquinas. Igual hay unas cuestiones bien heavy que están haciendo. Bueno, se ha vuelto muy famoso, entonces redes neuronales es como el tópico ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué son? ¿Ya? Y la gracia, antes de decirles qué son, como siempre vamos a ir de lo objetivo hacia atrás. Y lo que primero les voy a responder es por qué son lo que son, o sea, por qué son tan importantes al día de hoy. Y la gracia que tienen es que si ustedes se dan cuenta hasta ahora,
todos los modelos que hemos cubierto imponen una forma funcional. ¿Se han fijado en eso, no? Por ejemplo, yo digo, la regresión lineal. Entonces ustedes me dicen, mira, el modelo que voy a hacer para el precio de las casas es este. Más beta 1 por el número de dormitorio al cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? O ustedes me dicen, voy a hacer la logística en regresión. Entonces ustedes me dicen la probabilidad de que pase esa clase va a ser 1 partido por 1 más el exponencial menos x traspuesto beta, ¿cierto? ¿Se acuerdan de todo esto, no? Que hemos ido viendo en el curso ya. Y así, y así, y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes hacen eso? Ustedes imponen una forma a los datos y después los datos los pueden ajustar, pueden hacer un montón de cosas, pero desde el minuto cero, ustedes impusieron una forma funcional. ¿Qué va a generar lo que impusieron como forma funcional? Va a generar que ustedes ya restringieron el modelo desde la llegada. ¿Ok? ¿Lo ven o no? ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Entonces, imagínate que ustedes tenían algo como esto. Mira, voy a dibujar acá un grafiquito. Supongan que sus puntos eran así. Así. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, ya mira, esta cuestión es una función cuadrática. Y tiran un modelo de esta manera. Como el modelo lo impusieron ustedes, va a tratar de aproximar lo mejor los datos, pero obviamente va a haber cosas que no va a lograr capturar. ¿Por qué? Porque ustedes impusieron una forma funcional que no es la de verdad. Entonces, alguien se preguntó hace mucho tiempo, ¿existirá algo mejor para aproximar funciones? La primera respuesta fue sí, los polinomios, ¿cierto? Ustedes saben que los polinomios pueden aproximar funciones y en muchos casos de manera muy precisa, pero solo si tienen formas polinomiales, ¿cierto? Cuando se escapa de la forma polinomial, que el 99,9% de las veces, ¿cierto? Por ejemplo, piensa en un auto que va, ¿cierto?, transitando por una autopista y se te cruza otro y ese auto tiene que frenar. Esa reacción y todo ese modelamiento, ¿ustedes creen que es polinomial? ¿Creen que un cuadrado, un cubo, una raíz? No, es cualquier cosa, ¿no? Es una cuestión, una función muy extraña. Imagínate lo que te estoy diciendo. O cuando hablas, cuando lees y traduces lo que estás leyendo, ¿será un polinomio? Claramente no, de ser una función muy rara, ¿cierto? Entonces, se dieron cuenta que al crear una neurona falsa, parecido al proceso de procesamiento que hace el cerebro humano, uno podía crear funciones que pudieran asimilar cualquier patrón sin autoimponerlo. ¿Ya? Es importante que nos gastemos esta conversación porque si entienden esto van a entender cuál es la gracia de todo lo que están viendo hoy día, ¿ya? Particularmente ustedes que ya llegaron a la generación que esta cuestión explotó. Entonces las redes neuronales tienen la gracia de que pueden modelar patrones que son muy extraños. ¿Por qué? Porque no tienen una forma autoimpuesta. Tú no le dijiste que era un cuadrado, no le dijiste que era una línea recta, nada. La red neuronal lo va a buscar. Va a buscar cuál es el patrón de fondo, por muy no lineal, por muy raro que sea. Entonces, como encontraron que las redes neuronales eran tan potentes para tratar de simular estas funciones, ¿cierto? De estimarlas, se utilizaron estadísticamente para poder modelar problemas, ¿ya? Que no son necesariamente matemáticos. ¿Les quedó claro a todos? No. Esa parte es como la más importante de la clase, ¿ah? Entonces la red neuronal trata de hacer este proceso de aprendizaje, ¿ya? Simulando un cerebro artificial, obviamente de forma muy vaga, porque no me imagino lo que será simular un cerebro en serio, y lo hace a través de lo que vamos a llamar capas o layers, y vamos a hacer que pueda lograr comportamientos que son altamente no lineales, ¿ya? Debo poner mute porque hay alguien que tiene el micrófono abierto y me ¿Dónde? estoy concentrando un poco. En la plaza. Está en la plaza, ¿viste? Está en la plaza, no sabemos quién está en la plaza, pero me está desconcentrando la versión de la plaza. Igual después nos podéis contar quién está en la plaza porque me quedó la duda. Entonces, claro, Perdón, profe, perdón. no te preocupes, no te preocupes.
Y después nos conté quién estaba en la plaza, sí. Entonces, acá Roger pregunta algo que me gusta mucho y voy a contestarlo antes de seguir. Dice, entonces al ser cualquier patrón no es explicable, puede y puede no. Ya, Roger, y por eso es que el deep learning, su gran potencia está en la no inferencia, ya, porque va a ser una mega caja negra. Entonces, como piensa, cuando quieres reconocer un tumor, que es maligno o benigno, ¿ya? ¿Cuál es el patrón que está ahí? Probablemente nunca vas a saber cuál era. La red neuronal lo va a encontrar, te va a permitir ver la imagen y decir es maligno o benigno con mucha rapidez, ¿ya? Y precisión. Pero vas a saber lo que pasa dentro de esa red y la respuesta es no, nada, ¿ya? Entonces, efectivamente, es probable que el patrón no sea reconocible para ti, sí para la red, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta cuestión es pero muy interesante, eh, pero antes de ir a eso, un poquito de historia, ¿ya? Para que vean que esta cuestión no es nueva. Mira, ¿saben cuándo nace la primera red neuronal? En los 50, o sea, 70 años atrás. O sea, hace mucho tiempo, lo que están viendo hoy día con ChatGPT y toda ¿cierto? Midjourney y todas estas cosas súper famosas, en realidad nace en los 50, hace mucho tiempo. Pero ¿cuál es el problema que tiene en ese entonces? Fíjense que en el 50 tenía una sola neurona, la red neuronal, una sola, y se conoce como el perceptrón, así como cuando veíamos los monitos cuando chicos, ¿se acuerdan eso de los robots? Así como el perceptrón. Parece que había unos robots que se llamaban el perceptrón, yo no me acuerdo porque me veía todos esos monitos. Y estudiaba simultáneamente. Entonces, cuando uno estaba ahí, dice una sola neurona. ¿Por qué creen ustedes que si esto ya fue creado en ese entonces, tuvo tan poco avance en 50 años, 60 años? ¿Cachai? O sea, estamos hablando de algo que proliferó en los últimos 10 años, así, pero increíblemente rápido, y ya tenía 60 años de antigüedad. ¿Qué creen ustedes que hizo la gran diferencia en que por la capacidad de por la capacidad de... cómputo. Exacto. Fueron dos cosas, el hardware y el software. Esas dos cuestiones te permitieron al día de hoy que ya, si ustedes se fijan, se dan cuenta en las clases que nos quedan, que uno corre la red neuronal ahora en el computador de uno, con, no sé, 5 líneas de código, 10 líneas de código. Antes necesitabas una máquina ultra potente y además, así como 800.000 líneas de código, porque tenía que partir from scratch. Hoy día ya están preprogramadas para ti. Y de hecho, piensen, cuando uno partió en esto, no existían las redes preprocesadas. Por lo tanto, tú para clasificar una imagen tenías que hacerlo desde cero, desde cero. En cambio, hoy día existen un montón de aplicaciones que ya tú subes las imágenes, la etiqueta, ¿cierto? Y te las pueden reconocer porque la red ya tiene unos pesos, les voy a mostrar en un segundo a qué me refiero, ya tienen los pesos trabajados, los pesos ya están entrenados y eso facilita mucho cualquier análisis, ¿ya? Entonces, después de eso, su aplicación empieza en forma masiva porque empieza a mejorar el computador, ¿cierto? El hardware y el software. Y en 1969, o sea, 20 años después, existe la posibilidad de combinar neuronas por primera vez. Ya entonces que hacer que una red neuronal sea además de una neurona. Pero todavía ahí, a pesar de eso, estaba muy lejos de ser algo útil. ¿Cuándo viene el gran super mega aporte? En 1986. Ya, un año después de mi nacimiento, imagínense. Y aquí, en 1986, estos tres científicos, Rumelhart, Hinton y Williams, ellos se dan cuenta de cuál es la forma óptima de resolver una red neuronal para encontrar cuáles son los errores que tiene y mejorarlos. Gracias a su algoritmo que se llama, y lo vamos a ver en clase en detalle, que se llama backpropagation, gracias a este algoritmo de backpropagation, la red aprende sola y es capaz de autoajustarse, ¿ya? Esto, anótenselo así como, háganse un tatuaje con esto, ¿ya? Backpropagation. No sé dónde, ustedes pueden elegir qué zona, qué zona del cuerpo. Pero la cuestión es que no se les puede olvidar. ¿Saben por qué?
porque este fue el gran avance. Esto es lo que hoy día permite que exista todo lo que vemos. Y les voy a mostrar por qué sin backpropagation no sería posible. La gracia que tiene una red neuronal es que cuando corre, ¿ya? Aprende, ¿cierto? Igual que todos los algoritmos de aprendizaje. Pero la diferencia es que la red autoajusta sus problemas. Entonces se equivoca y va modificando su comportamiento de modo de ir haciéndolo cada vez más preciso. Ese proceso no sería posible sin el algoritmo de backpropagation, ¿no? Para que lo tengan así súper claro. ¿Ya? Entonces, la base de una red es la neurona, ¿ya? Igual que una neurona biológica. Tiene conexiones de entrada y de salida, ¿cierto? Y les voy a mostrar un dibujito de la neurona ahora para los que no se acuerdan cómo eran las neuronas, para que no digan, no, y no me acuerdo cómo eran las neuronas, aunque ya está, la mitad del curso ya está en Disney Plus. En este momento, yo les veo las caras porque les resalta la pantalla de los Avengers así a los que están viendo mientras están en clase. Entonces, la neurona hace un cálculo interno. ¿Ya? Esto es lo que va a hacer, igual como las neuronas que tenemos en el cerebro. Entra un impulso, la neurona dentro de ella hace un cálculo interno, que ahora va a ser algo matemático, que en el cerebro no tenemos idea de qué es, en algo que le vamos a llamar una función de activación. Y eso va a tener un output. Y ese proceso va a lograr simular cosas no lineales, patrones muy raros y todo lo que queremos. Y produciendo un valor de salida. ¿Ok? Miren, ahí está. Esto es la neurona, en versión obviamente de caricatura, ¿cierto? Yo sé que hay aquí algunos que vienen del campo médico, como Carlos, que en este momento dicen, oye, pero esta neurona ya está muy, muy básica. Pero se entiende. Entonces la gracia es que, ¿cierto? Vienen los impulsos, generan sinapsis, pasan por acá, que uno no sabe qué es lo que hacen, y después se trasladan y van a otro lado, ¿cierto? Entonces alguien dijo, oye, mira, esta cuestión hay que tomarla de acá y hacerla en matemáticas, porque esto, ustedes saben que todo viene de las matemáticas, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Que eso es como triste porque al final nosotros somos todos parásitos de ese campo y nos tomamos todos los descubrimientos de ahí, después los metemos en negocio y listo. Y ya nos queda una aplicación así como entrete, pero todo viene de allá. Bueno, a los matemáticos nuevamente, gracias a ellos, se les ocurrió esto. Y entonces, ¿cómo lo tradujeron? Así. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, oye, mira, creemos una neurona, esto se va a llamar la entrada, y aquí va a estar el input de entrada. Y cada una de estas globitos va a ser una neurona, ¿ya? Y el primero de entrada, o input layer, ¿ya? El input layer va a ser ¿qué cosa, muchachos? Va a ser cada una de las features que tiene el modelo. Entonces esto va a ser, cada una de estas neuronas de entrada va a venir dada por las features que tiene el modelo. Entonces, por ejemplo, si lo llevan al caso del trabajo de las clases pasadas, X1, por ejemplo, va a ser la superficie, X2 va a ser el número de baño, X3 el número de dormitorio, así. Cada uno de los X que entra en la red va a ser alguna de las variables explicativas de tu modelo, ¿ya? ¿Qué va a pasar adentro? Adentro se va a transformar, van a ver, mira, van a ver unos weights aquí, unos weights lineales, que van a tomar tus inputs y los van a ponderar. Y esa ponderación va a ir a una neurona más grande, así. ¿Ya? Y esto cuando llegue acá se va a activar de esta manera. Por ejemplo, así, se activa. Y cuando se active, finalmente sale al final con alguna respuesta. Acá les estoy mostrando solo el perceptrón. ¿Ya? Pues tiene una neurona, esta, una sola de activación. En la realidad vamos a tener muchas más de esas. Pero esta es la cuestión básica. Entra, pum, se hace una combinación lineal. Después esa combinación lineal se activa con alguna función que discutiremos cuál es la mejor. Y eso me entrega un output. Entonces la neurona viene acá, entra a una propiedad con un precio. Tiene todos los inputs. Se activa y aquí la red neuronal busca, oye, ¿qué forma funcional tendrá el precio de la casa? Para modelarlo. Y me tira la predicción.
la predicción va a pasarlo siempre, ¿cierto? Va a tener un I menos un I gorro, que es la predicción al cuadrado, por ejemplo, error cuadrático medio. Y la neurona se equivoca, ¿cierto? Tú me ibas a decir, mira, el precio era $500.000, pero en realidad la predicción que hicimos era 300.000, o sea, quick, super quick. Y la neurona con eso vuelve hacia atrás, haciendo backpropagation, y al volver hacia atrás va y se pregunta, ¿por qué me equivoqué tanto? ¿Cuál fue el W en el que la embarré? O en el bias, ¿cierto? Este término constante que le sumo. Y se va a dar cuenta cuál fue. Y lo va a ajustar sola. Y va a volver a entrar a otra casa. Y ese proceso lo va a realizar todas las veces que tú quieras. Entrando y saliendo. Y va a ajustar los Ws. ¿Hasta qué punto? Hasta que sea tan precisa como es posible, que en muchos casos es muy precisa. ¿Ok? Es el procedimiento. Lo vamos a repetir un montón ya, para que no se me asusten de que hoy yo no lo entendí, profe, y típico que el profesor explica algo, no entiende, después nunca más. Voy a decir las críticas típicas de los alumnos a los pobres profesores que sufrimos de eso en el día a día, de ese bullying de alumnos. Me dicen nomás si tienen alguna duda, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser esta cuestión? Un input layer. Después va a tener uno o varios hidden layers, que le llamamos capas escondidas, ¿cierto? Capas escondidas. Y después un output layer, ¿ya? Acá, al tiro, importante que lo entiendan, y yo siempre me saltaba esta parte antes en clase, no sé por qué, pero ahora no, nunca más lo haré. He aprendido de mis errores y les voy a decir al tiro cuál es la gracia que tiene cada uno. Aquí el truco es mira, la dimensión del input y del output layer está fija. No hay nada que hacer. Anoten ahí, así anótense como, no sé, en la mano, con un lápiz. Está fija. Pues no se les vaya a olvidar después. No se laven las manos el resto del día así hasta que tengan un papel donde va a fijar esa información. Pero es importante que entiendan que el primer layer está fijo. ¿Por qué está fijo? Porque tú tienes el número de features, ¿o no? Y tú decís, por ejemplo, mira, yo tengo 20 variables explicativas para la casa, que es el número de dormitorio, apartamento, distancia al metro, distancia al parque, distancia al mall, ya. Eso está fijo. Y lo otro es que el output layer claramente está fijo porque depende de lo que estás haciendo. Si estáis prediciendo el precio de una casa, el output layer va a ser una neurona, que es precio. Si tú estás prediciendo 10 clases, por ejemplo, no sé, cara de Pepito, cara de Juanito, cara de la María, cara de no sé quién, el output layer va a tener 10 neuronas, porque cada una de esas neuronas te va a decir cuál es la probabilidad de que sea esa cara. Por lo tanto, por eso el input y el output están fijos. ¿Dónde tú vas a tener todo el margen de juego para modelar? En estos, en los que se llaman los layers escondidos, ¿cierto? Los hidden layers o las capas escondidas. Ahí donde tú vas a tener todo el margen para jugar con tu red neuronal, ¿ok? Ya. ¿Cómo se ve en la práctica? Desde esa neurona mágica así que estábamos viendo a la cuestión que finalmente terminamos, ¿cierto? Para poder hacer la decantación, se va a ver así. O sea, te tengo una pregunta en el chat que yo casi no... backpropagation había escrito. Ya. Entonces, así se ve, mira. Acá están todas las neuronas que llegan con información. Ahí está, mira. 1, 2, 3, 4. Así. Y acá cada una de estas neuronas se dan cuenta que recibe la información de todas las otras. Así. Cada una de esas la recibe. Y por lo tanto es un proceso requete contra mega complejo. Fíjense, mira. Y aquí, ¿se acuerdan que yo les hablé de esos W? Aquí tiene W1, W2, W3, así. Solo a este, ¿ya? ¿Me están poniendo atención? Están en Disney Plus o en Netflix. ¿Qué están haciendo? YouTube. Ya están en esos reels. Esos reels de Instagram los van a llevar a la perdición. Pues son muy entretenidos, entonces uno va de Sí, uno a mucha otro. atención. ¿Mm? No se da ni cuenta cuando ya va como en el 20º reel y ya han pasado como una hora. Si ese es el problema, por eso. Paren un poco el Instagram ahora y pónganme atención. Mira, solo este que está acá va a tener W1X1 más W2X2, así, en este caso hasta W4X4 más un término que es el bias, ¿ya? Y esto se va a activar con un G. Solo esa.
después vas a ir a esta otra, y esta otra va a venir toda la información y con otros weights. Entonces ponte que esa va a tener una función de activación y en vez de los W va a llamarse, no sé, alfa 1 X1 hasta alfa 4 X4 más B2, que es el segundo, y así. Fíjate entonces que cada una de las neuronas va a tener sus weights, ¿cierto? Y va a tener sus biases, que son estos términos constantes. Y por eso, cuando tú te metes a una red neuronal, la cantidad de parámetros que vas a estimar cambia a una locura comparado con los modelos tradicionales. ¿Qué implica eso? Que tú vas a necesitar, obviamente, un número importante de datos, ¿ya? Uno no estima redes neuronales cuando tiene pocos datos, porque no tiene sentido. El conocimiento que necesita adquirir la data ante tanto parámetro necesita cierta capacidad de datos para poder darte una buena conclusión. ¿Ok? Ya. Y si se fijan, estas redes que todos van a todos, se llaman redes fully connected. Pues están todas conectadas, todos con todas. Todas las neuronas van a todas. ¿Ya? Y acá en este caso, como esta es una red neuronal simple, después de un hidden layer, todas se combinan de nuevo y te mandan un output. Que en este caso puede ser el precio de la casa, o si era tumor maligno o benigno. ¿Ya? Ah, está en Faro TV puso alguien. Ya, muy bien, se está aprobado. Muy buena respuesta. Me Alexi, encantó. Cuénteme. las hidden layers no se comunican entre ellas. Se comunican entre ellas y de formas diversas, va a depender del tipo de red. En la red tradicional, que es la que vamos a ver entre la clase de hoy y la que sigue, la red tradicional, el hidden layer se va a comunicar exactamente como el input layer con el primer hidden, tal cual. Todos con todos van a pasar, estas combinaciones lineales se van a activar. Cuando tenemos redes distintas, como las redes de texto, que las vamos a ver también que se llaman redes recurrentes, en ese caso la red no solo va pasando en los layers que siguen, sino va haciendo memoria y va haciendo ciclos de vuelta. Porque en ese caso la red necesita memorizar de alguna forma el texto para darte este Natural Language Processing, ¿ya? Entonces va a depender del tipo de red neuronal, cómo se relacionan, pero sí, se relacionan las hidden layers entre ellas, ¿no? Y las funciones G, esas también son una misma función para cada una de las neuronas que están ahí, o podrían ser distintas funciones Mira, G. uno ya al día de hoy puede hacer lo que quiere y puede cambiarlas, pero normalmente uno para toda la red ocupa la misma activación, Ya. ¿ya? Y se ha demostrado que no hace mucha diferencia entre cambiarlas o dejar la misma. Sigue siendo súper preciso. Entonces, lo que sí va a ser relevante, Rodrigo, es cuál G elegimos, Ya. ¿ya? Y ahí sí se ha mostrado un gran progreso de la ciencia en que desde la que empezamos, la primera G, y se la voy a mostrar en un segundo, era la logistic, y que servía bastante bien. A la G de hoy, que lo que más se utiliza es una ReLU o una Leaky ReLU o algo así, ahí sí hay una diferencia bien grande en cómo la red termina modelando, ¿no? Pero que uno las cambie dentro de los hidden layers y eso, no, generalmente no se usa mucho, ¿ya? Ya. Entonces, la idea principal es poder capturar el comportamiento, pero no lineal. Esa es como la gracia de esto, y por eso se llama poder de aproximación. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Ya? Por qué uno dice, oye, pero cómo yo sé que esta cuestión puede predecir comportamientos que son súper no lineales? ¿Ya? Y esto viene de un teorema del 89, ¿ya? De Sibvenko. Entonces, ¿qué es lo que dice Sibvenko? Mira, esto es como un poema, es como un poema para que pongan atención, es como un poema. Uno, de hecho, cuando está, si quieren conquistar a alguien, le pueden decir lo que dijo Sibvenko y van a tener así un éxito total, yo se lo aseguro. Y Sibvenko dijo, mira, una red neuronal con un hidden layer, solo uno, ¿ya? Y un número finito de neuronas puede aproximar funciones continuas en subconjuntos compactos de RN. Imagínate la belleza de eso. O sea, pero se lució Sibvenko y estaba romántico. Es que es como un poema. Cuando uno lee este teorema es como un poema. Ahora yo se los voy a traducir al español normal, ¿ya?
¿Qué es lo que quiere decir Sibenko? Te quiere decir lo siguiente, mira, con la red más sencilla, la que tiene un solo hidden layer, no necesitas más que eso, ¿ya? Y un número finito de neuronas, es decir, puede ser una red muy grande, pero finita. Tú puedes aproximar, ¿ya? Funciones por muy no lineales que sean, en ciertos espacios que son casi todos los espacios que estamos viendo, así que no se preocupen de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir Sibenko? Te quiere decir esto, mira, y esto lo vamos a hacer, la primera red que aproximemos va a ser una así, para que se emocionen, ¿ya? Bien, espero estén muy emocionados con esta clase de estar viendo la frontera del conocimiento. Sibenko te dice esto, mira, supón que está, ojo, olviden, en este momento no estamos en estadística, estamos en matemática para que después vean por qué nos pasamos de esto a la estadística, que es donde ustedes van a vivir en el día a día, porque, y les voy a decir cuál es la gran diferencia. Pero Sibenko te dice esto, mira, supón que tú te volvís loco y tú decís, mira, tengo x cuadrado más el logaritmo de x más el coseno de x más no sé qué, y tiraste 800 funciones combinadas y te dio una cuestión mega loca, así, por ejemplo, no sé, supongo que te da una cuestión así. Dice cualquier cosa sin sentido, pero para que se entienda la idea, ¿ya? Que aparte es difícil partir los lunes en la mañana. Y es raro porque ahora ya estamos a la misma hora y me cuesta mucho más que cuando le hacía la clase yo a mis 6 AM. No sé por qué el cerebro como que, es que el cerebro se ajusta así como que ahora puedo dormir un ratito más y está más cansado. Es como raro, ¿eh? O cuando uno está en la playa, ¿cierto? Como que se me desactiva mi cerebro ahí. Entonces, miren, entonces si Benko te dice, tú partes con varias neuronas, ponte tenéis 100, ya 1000, 1.000.000, da lo mismo, son finitas, en esa red neuronal. Y tú empiezas a hacer converger el modelo. Y el modelo ponte que empieza así de mal. La primera corrida te dice que la función que aproxima esto es esto. Entonces tú decís, oye, pero el modelo malo. Bueno, tú lo empiezas a hacer iterar, 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 y en algún momento, créame, lo vamos a ver en clase, la función que te va a decir que captura eso va a ser una cuestión así, mira, así. Y uno dice, no puedo creerlo, la pilló perfecto, pero perfecto, es una cuestión impresionante. Ya de verdad, yo la primera vez que lo vi, lloré así como 2 horas y media, sin parar. Me gasté así como, no sé, 2 rollos con confort, te lo juro. Tanto que me soné me soné, no voy a decir qué, porque después dicen, no, más encima esto sale en YouTube y todo, y después como que ya no me hacen comentario, bueno. Entonces, eh, y entonces, dado este superpoder, ¿cuál es la gracia? La gracia es que tú pensáis, oye, me funcionará en el mundo estocástico, porque se dan cuenta que acá estoy en el mundo determinístico, ¿cierto? Sume, coseno, logaritmo y qué sé yo, pero acá no hay incertidumbre. Yo sé las funciones que estoy tratando de buscar. Bueno, la pregunta es, ¿me puedo dar el salto al mundo estocástico? Y la respuesta es sí. Entonces tomaron toda esta tecnología y la llevamos a estadística. ¿Cuál es la gracia en estadística? Que yo la diferencia es que tengo shocks. Entonces, en lugar de ver esta línea tan preciosa, veo esto, po. Punto, ¿cierto? En el espacio. ¿Cuál es la gracia que tienen esos puntos? Que esos puntos tuvieron shocks y tienen probabilidad de tener shocks en el futuro, ¿cierto? Y eso me lo cambia todo. Entonces dijeron, pero mira, si esta cuestión es tan power, tomémosla y utilicémosla para problemas que no son determinísticos, sino que son estocásticos. Y de ahí nos fuimos con todo esto. Porque te das cuenta que cuando vas en el auto, ¿cierto? Manejando, y ya como que estáis muy cansado y le ponía el botón piloto automático, y se cruza otro auto, es un shock, es un comportamiento incierto. Tú no tenías la capacidad de predecir todo lo que va a pasar ahí, ¿cierto? No sé, supongo que vas y hay un tremendo hoyo en la carretera y el auto lo pisa, y eso te desbalancea. ¿Qué es eso? Eso es algo estocástico, no es determinístico, no hay una forma de tener una función que defina eso. Ya, esa es la gracia. Entonces toma todo ese instrumental de aproximación que te dijo si ven con este poema y lo ocupa para el mundo determinístico, ¿ya? En esa explicación hay que decir que me lucí. Yo mismo me doy un aplauso, ya que ustedes no me dicen nada. Puros reclamos me llegan, ¿no? Puros reclamos me llegan al email. ¿Qué profesor, cuándo vamos a ver esto? Eso es lo único que tienes para las que me escriben. Entonces, ahora vamos entonces a las funciones de activación, que era lo que me preguntó Rodrigo.
¿cuál es ese G? ¿Cierto? ¿Cuál es esa receta mágica que me permite que yo dándole una sola función a la neurona pueda encontrar parámetros que son tan, o sea, comportamientos que son tan no lineales, ¿ya? Y entonces van a ver, hay muchas, ¿ya? Pero aquí tengo una pregunta de Roger, que dice, la red neuronal al dar resultados precisos, ¿no estaría sobreajustando el modelo? Ah, muy buena pregunta la de Roger. Siempre tenemos ese miedo, ¿cierto? Siempre vivimos bajo el miedo del overfitting. Ya. Mi querido Roger, la respuesta va a ser exactamente la misma para todos los tipos de modelos. Va a ser, si el cross-validation está bien hecho, no va a haber problema. ¿Y qué te va a pasar con la neurona? Chuta, que con la neurona uno sí que se tienta, po. Porque piensa que, se dan cuenta que en un modelo así como básico de esta cuestión ya tení cientos de miles de parámetros. Cáchate que pasaste del modelo lineal, y yo digo, cáchate, que estándar mi español para YouTube. Perdónenme, ya, perdonen mi chilenismo. Entonces, yo lo que digo es, en un modelo simple lineal uno tiene 20 parámetros, ¿cierto? 30, 40. Y yo me acuerdo cuando uno estaba en la universidad te decían, no, el modelo no es parsimonioso. ¿Se acuerdan de eso, no? Y ahora tiene una red simple que tiene, no sé, 2 millones de parámetros, 2 millones de esos betas. Entonces uno se pregunta, ¿estaré sobreajustando? La respuesta nunca lo vas a saber, ¿cierto? Porque es un misterio. Pero lo que te vas a asegurar es que si haces el cross-validation correcto, vas a tener la certeza de que ese modelo no está haciendo overfitting. Entonces, lo más importante acá, más allá de sobreparametrizar o subparametrizar, es si el cross-validation te está diciendo que hay sobreajuste o no. ¿Ya, Roger? Esa va a ser la parte más importante de esto, el cross-validation. Entonces, ¿cuáles son las funciones de activación más comunes? Son estas tres. Y ahí está el grafiquito. ¿Ya? Entonces, la primera es es la que le llamamos ReLU para los colegas y que significa Rectify Linear Unit. En la lámina que viene están escritas, ¿eh? Ya por si, para que no sigan viendo los Avengers, no se preocupen. Porque en la lámina siguiente está la fórmula. Entonces se dice, mira, la primera es la ReLU, la segunda es la logistic, que ya la vimos cuando vimos modelo de clasificación, y esta es una de las primeras. Hay algunas anteriores a esta, pero esta es como la primera que realmente empieza a hacerlo mejor, ¿ya? Y la que está acá es de alguna forma la tangente, que tiene ciertas propiedades buenas, pero que yo la verdad en la práctica no he visto que se ocupe tanto. Pero puede ser que yo no lo he ocupado tanto. Entonces, acá están escritas, ¿ya? La sigmoid o la logistic ya la conocían, ¿cierto? La conocían de las tremendas clases que han tenido. Aquí esta nueva tiene la tangente hiperbólica, ¿ya? Hoy hay muchas funciones de activación, yo les estoy mostrando las tres más famosas nomás. Pero esta es la que se ocupa todo el rato, ¿ya? Es la Rectify Linear Unit. ¿Qué es lo que hace? Fíjense que es súper intuitivo lo que hace. Viene el flujo de información y así de lo X, y la red lo toma y lo evalúa entre el máximo de ese flujo que llegó y 0. Si el máximo, o sea, si este es positivo, este se va a la neurona que viene. Si es negativo, se va a un 0. Corta el impulso. Esta función ha demostrado ser extremadamente buena como base matemática para modelar cualquier comportamiento no lineal. Es una cuestión mágica, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que cuál es el impulso que viene, porque ustedes van a decir después, no, si el profesor siempre me confunde. Entonces, para que no me llegue ese reclamo después por email, va a llegar el impulso de lo que viene, ¿cierto? Mira, W1X1, así, hasta el W, lo que sea que tienen de variable explicativa, pongamos P, XP, más ese respectivo bias, coma 0. Entonces, eso va a venir de la combinación de neuronas de antes, ¿cierto? Va a venir. Si eso es positivo, eso va a irse a la otra neurona tal cual. Y en negativo, la otra neurona va a recibir un 0. Lo mata, ¿ya? Entonces, y usted ahora van y me preguntan, pero ¿cuál es la intuición de eso? Y yo le respondo así, pero extremadamente honesto, no sé, ¿ya? Lo que sé es que funciona muy, muy bien.
Y esta cuestión a mí, esta función me encanta porque ustedes saben que yo vengo del mundo de las finanzas originalmente, ¿cierto? No del mundo del Machine Learning. Entonces, en finanzas tenemos una teoría entera que es igual a esta, que se llama opciones. Para algunos han visto finanzas alguna vez. Si han visto finanzas, hay una teoría súper famosa que se llama opciones. Y lo más famoso son las call y las put, ¿cierto? Que tú estás apostando a un precio en el futuro y te cubres con una opción. Ya. La función que describe el pago de una opción es el máximo entre algo y cero. Entonces es exactamente como la ReLU. Y eso implica que cuando uno modela en finanzas cosas con la ReLU relacionadas a opciones, te da pero así súper lindo. ¿Ya? Entonces, nosotros hicimos un paper de eso y quedó súper bueno porque es como la misma función de activación. Ya. Entonces, ¿cuál es la gracia de estas funciones de activación? Y aquí obviamente tienen que pensar en esto, es que deben ser no lineales. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la condición sine qua non? Es que la función de activación debe ser no lineal. ¿Ya? Pues si es lineal, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si las funciones de activación son lineales? ¿Cómo te va a ver el output? ¿Lineal? Claro, lineal, pues exacto. Entonces, para tú combinar neuronas que te encuentren algo no lineal, tenéis que activarlas no lineal, porque si las activáis con otra línea recta, la combinación, aunque tengáis 800 millones de neuronas, te va a dar una línea recta. Entonces ahí esto es como para darte un aplauso, porque querías hacer algo no lineal y te tiraste puras transformaciones lineales. Eso es cierto, entonces tú te acordáis del jardín y te enseñaron en el jardín que eso te iba a dar una línea recta, ¿ya? Yo iba a un jardín muy avanzado cuando era niño, que no lo crean. Entonces, y por eso generalmente la que sale aquí como champion de esta cuestión es la Rectified Linear Union, ¿ya? Y gracias a eso le podemos meter un montón de capas y podemos encontrar funciones que son altamente no lineales, ¿ya? Y con eso vamos a trabajar clasificaciones que son no triviales. ¿Cómo determinar si un tumor es maligno o benigno? ¿Se dan cuenta? Ve una imagen donde hay un montón de cosas ahí que uno no tiene idea de lo que son y te puede mostrar si es maligno o benigno. ¿Se dan cuenta que ayer leía que uno de los últimos estudios, ¿cierto?, muestra que en la clasificación de ciertas enfermedades que son muy extrañas, la adaptación de ChatGPT logra clasificar en muchos casos mejor que muchos médicos, ¿ya? Entonces la cuestión es bien impresionante. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de esto. Lo hace a través de redes neuronales que encuentran patrones, logran visualizarlos, que están escondidos y te dicen que observan. Ese tipo de comportamientos son muy no lineales. Imagínense lo no lineal que es la función que clasifica un tumor maligno o benigno, que descubre cuál es la diferencia no lineal entre ellos. Entonces, eso es toda la potencia que tiene esto. Y por eso es que la base de toda la tecnología moderna son las redes neuronales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo aquí iba a hacer una cosa, pero... Y de ahí, cuando ya tenemos esa base, nos pasamos al Deep Learning. Y usted me preguntará, ¿pero qué es el Deep Learning, querido Alexi? Y yo digo, porque después de todas estas clases me imagino que ya soy querido, como cierto, así como estimado por último, no va a decir así Alexi a secas, y ya llevamos una relación de tantos meses, ¿cierto? De vernos, vernos escondidos a distintos horarios y siempre temprano. Entonces, si lo piensan de esta manera, el deep learning se los voy a hacer muy fácil, ¿ya? Para que lo vean, porque a mí me costó, yo cuando estaba en redes neuronales y después me pasé a deep learning por primera vez no entendía cuál es la diferencia, porque era lo mismo, o sea, en redes neuronales. La gracia es que le llamamos conocimiento profundo cuando pasamos de una hidden layer a dos o más. Sé que es como re simple la definición, ¿ya? Pero cuando hay más de dos conexiones desde un input layer, eso le llamamos deep learning. Pues conocimiento profundo porque de alguna forma cada capa te va descubriendo algo distinto. Por ejemplo, cuando uno clasifica imágenes, tiene las capas filtro, las capas contraste y así cada capa va descubriendo algún patrón distinto. Y por eso le llamamos conocimiento profundo, porque como que investigamos más allá de lo evidente. Como decía
La espada del augurio, eso, es como, es como un problema deep learning. Eso obviamente lo entendieron los que son de cierta edad para abajo nomás, porque eran muy jóvenes, no saben lo que es la espada del augurio, que no vieron los Thundercats, ¿no? Todavía no nacían. Entonces, ya, y voy a dejar ahí porque no quiero cortar el tópico que viene y estoy muy inspirado para seguir con las aplicaciones y lo que viene, y después lo vamos a programar y todo. Así que, oye, muchas gracias por haberse conectado hoy día, que ya cada vez somos menos los que vamos llegando al final. Pero esta clase sí que estuvo buena, no me pueden negar. Esta que la voy a anotar demasiado interesante. Entonces, chiquillos, eso, que estén muy bien. Nos vemos el viernes. Se me cuiden. Chao.